Muy bien. Vuelvo a explicar, ¿verdad? Para que quede en el video. El viernes pasado el Señor en la reunión de viernes de lámparas nos, nos abrió una puerta que entendí que es una puerta de liberación. El Señor nos entregó llaves, ¿verdad? Llaves para abrir puertas. El Señor nos dio una onda para derribar gigantes y entendimos a través de Verónica que esa onda la podemos usar más de una vez y la piedra sabemos que es esa roca que es Cristo, ¿verdad? Entonces, en base a todo eso, ya el Señor nos había puesto la inquietud de, de poder ministrar algunas cosas. Em, Algunas de ustedes habían pedido ayuda en cuanto a situaciones familiares que están pasando, en cuanto a asuntos que no, que a veces no sabemos cómo resolverlos, cómo solucionarlos. Y una de las cosas que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo es de que hay iniquidades. Helen e Hilda dieron un, un curso de lo que son las iniquidades y ahí estaba Marta, ¿no? Que tienes Gina ahí, pero eres Marta. Entonces, fue muy lindo todo esto porque se pudieron como salir a luz muchas cosas de todas las clases de iniquidades. A ver, yo le voy a pedir a Hilda que me dé algunos ejemplos de categorías de iniquidades. Y Helen también, si gustan, ahí abran su micrófono. Ejemplos de iniquidades. Por ejemplo, eh, pues la brujería, la hechicería, también la religiosidad, eh, pues lo que fueron cometiendo pues nuestros padres, que no, pues no hubo ningún, como ningún, ¿cómo les podré decir? Ningún arrepentimiento y va pasando de generación tras generación. Entonces, eh, bueno, eso es, bueno, para mí la iniquidad, pues eso, el pecado que que se hizo raíz de las generaciones y fue pasando pues a las generaciones, a los hijos y a los nietos, y que no se han podido trabajar o no se han podido discernir como pues profundizar en eso. Bueno, yo por ejemplo no, hay cosas que digo, o sea, cómo las discierno, cómo las busco, cómo las encuentro, pero yo sé que son iniquidades y que están ahí latentes, como el adulterio, como el robo, como el hurto, o sea, Sí, se vieron todos aquellos pecados, maldiciones generacionales, que se va pasando la estafeta, como dice Hilda, ¿verdad? A los hijos, a los nietos y hasta la tercera y cuarta generación, dice Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, estuvo muy bueno ese tema y, y lo más importante vimos que esto se debe de arrancar de raíz renunciar, renunciar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, por ejemplo, yo como abuela, tengo la obligación moral de hacer eso para que mis nietos queden libres de todas esas maldiciones, porque ellos, a final de cuentas, ellos no tienen culpa de nada. Son cosas que hicieron nuestros antepasados, pero que está en mis manos romper, ¿verdad? Arrancar de raíz y sembrar bendición en mis generaciones. Sí, así como ustedes dicen, excelente. Dieron unas clases excelentes de lo que es la iniquidad. Ahí solo, o sea, toda la gente que estuvo en el grupo creo que se hizo consciente. Martita, ¿tú pudiste hacerte consciente de alguna iniquidad que, que hay en ti o en tu familia o en tus generaciones?
Ay, ¿ya me escuchan? Ya, ya. Ay, es que no sé por qué batallo para poner el audio. No, no te Es- preocupes. sí, sí, en algunas, una de ellas es el, no sé, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es en lo familiar en respecto a la pareja, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, a mi esposo, ¿no? Y lo veía yo, en una ocasión se lo platicaba yo también a la hermana Hilda, en la forma de ser era muy parecida a la que yo vi, bueno, a la que yo vi con mi papá, el trato y todas esas cosas. Y entonces, pues a través de eso, uno va viendo que esas son, este, pues maldiciones generacionales y que se tiene que romper porque si uno no quiere, como bien lo decía Helen, por sus nietos, ¿no? En este caso sería yo mis hijas, porque mis hijas son las que van. Y de ahí, si Dios nos permite, pues la generación de mis hijas. Entonces, pues sí, ahí, bueno, en ese aspecto, pues yo hice conciencia. Ok, fíjate lo que acabas de decir, Marta, maldiciones generacionales vienen por iniquidades generacionales de ancestros. Entonces, si tú tuvieras que ponerle el nombre a esa iniquidad, ¿cómo se llamaría esa iniquidad? Hay iniquidades de violencia, hay iniquidades de brujería, de hechicería. ¿Qué clase de iniquidad tú Yo pudiste le, bueno, el nombre que yo le pondría sería violencia. identificar? Ok. Mm, Ok. El Violencia machismo, ¿no? doméstica, hay de abuso, hay, perdón, El machismo. machismo. Hoy le llaman, ahí se me olvidó esa palabra, ¿cómo se dice? Narcisismo, ¿no? Narcisismo es otra cosa, sí, pero Sí. es una iniquidad también, sí. Bueno, entonces imagínate, tenemos personas que saben lo que están pasando, pero no le tienen un nombre, no saben qué es eso, no saben cómo se llama. Y si no saben cómo se llama, no saben cómo combatirlo. ¿Sí? No saben cómo. Entonces, a lo que Hilda se refería, ¿verdad? O sea, ya o sea, todo el grupo que estuvo se hizo consciente de muchas clases de iniquidades, categorías de iniquidades que Helen e Hilda fueron presentando y poniendo sobre la mesa y descubriendo todo eso. Tienen pendiente ellas la segunda parte de este curso, ¿no? Entonces me empezó a surgir esta inquietud acerca de las iniquidades, ahorita específicamente iniquidades de brujería. Entonces, aquí tengo yo unas notas de cómo se remueven esas iniquidades. O sea, lo he estado, lo hemos estado aún experimentando en nuestras vidas, ¿sí? Cómo remover esas iniquidades. O sea, no es suficiente tener el estudio, no es suficiente saberlo, no es suficiente eso, sino ahora qué hago. Ahora, ¿cómo lo remuevo todo eso? ¿Cómo lo quito? ¿Verdad? Porque todas las iniquidades traen maldiciones, traen consecuencias, traen síntomas, así como dice Helen, o sea, lo va uno heredando. Uno hereda tanto la bendición como la maldición. Un pecado que cometa el padre, por ejemplo, un padre de familia que, por ejemplo, vea pornografía, él va a estar con ese pecado, él va a estar maldiciendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros cuando aún nos presentamos en una reunión del viernes, por ejemplo, tenemos que estar conscientes que es una bendición y que esa bendición nosotros la estamos heredando a un nieto que ni siquiera tal vez ni está en la reunión, pero ya nosotros estamos heredando una bendición porque estamos exponiendo todos nuestros sentidos a la voz del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, ahorita estamos invirtiendo un tiempo
que también es un sacrificio que estamos presentando delante del Señor, porque ahorita todas nosotras pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, cocinando, viendo la tele, descansando, durmiendo, cualquier cosa, trabajando. Pero hemos decidido en este momento, por ejemplo, entregar al Señor una hora de nuestro tiempo como una ofrenda agradable al Señor. Y al hacer esto, no solamente nos vamos a capacitar, sino que también esto que estamos haciendo lo estamos heredando. Todo, todo es anotado en los cielos, amados. Todo es anotado. Todo es herencia. Yo estoy aquí, pero yo estoy heredando a mis generaciones lo que yo en este momento, lo que en este momento se está moviendo. Entonces es bien importante que podamos estar conscientes de lo que es el mundo espiritual, de lo que son nuestras acciones, de lo que es nuestro hablar, nuestro mover. ¿Sí? Por eso es que hay que guardar mucho el corazón, guardar el corazón de resentimientos, de contiendas, de peleas, o sea, no caer en esas cosas porque no nos conviene ni a nosotros ni a nuestras generaciones. Ahora, ¿qué tal que si la iniquidad que sale, por ejemplo, la brujería? Pero es que yo no he hecho brujería, yo no he hecho brujería, creo yo, pero la Biblia dice que aún la rebelión es como pecado de brujería. Aún si yo en un tiempo fui rebelde con mis padres, la rebelión es así, ¿verdad? Es como pecado de brujería. La manipulación es hechicería. El control, querer controlar tanto a la familia como querer controlar a la congregación, seducir a las almas, por ejemplo, a la gente, eso ya es brujería, eso ya es hechicería. ¿Verdad? Ahora, puede ser que si a lo mejor yo no cometí ninguna de las iniquidades ahorita las vamos a ver, iniquidades de la rama de la brujería, pero ¿qué tal si mi madre o mi padre sí? O mi tía, o mi abuela, o mi hermano, si uno de ellos se hace santero o hechicero o brujo o hace limpias, ¿qué tal? Todos ellos, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros necesitamos presentarnos como lo que hizo Daniel. Daniel no cometió los pecados que cometió el pueblo de Israel, pero él dijo, Señor, hemos pecado, ¿verdad? Hemos pecado. Entonces dijo, Señor, perdónanos. Se incluyó él. Él no dijo, perdona a estos rebeldes del pueblo tuyo que mira qué necios que son. No, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Entonces, en estas iniquidades, uno se cuenta como si hubiera sido yo la que hice esa iniquidad, la que practiqué esa iniquidad de brujería. Porque esto va a traer liberación a grandes alcances y niveles, ¿sí? Entonces, dice, ¿verdad? El Señor Jesús cuando fue probado en el desierto, o sea, el diablo lo tentó de tantas formas, pero él dijo, no, no, o sea, en él no encontró nada de la tiniebla. Entonces nosotros, ¿verdad? Aunque somos salvos, aunque estamos ejerciendo ministerio, ¿verdad? Pero ¿por qué la iglesia sigue en tantas ataduras? ¿Por qué la iglesia sigue que no tienen victoria en muchas áreas? ¿Por qué están pasando todas esas cosas? Pues es por todas las iniquidades que no han sido removidas, ni han sido presentadas, ni han sido solucionadas. Entonces, pues, así como dijo Helen, nosotros no podemos perecer por falta de conocimiento, perecer yo y que perezcan mis hijos y que perezcan todas mis generaciones por mi ignorancia, no puede ser, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la forma de ministrar esto? ¿Cómo le vamos a hacer? Es un arduo trabajo, Hilda, es un arduo trabajo. Entonces, este... o el Señor te llama directamente al ministerio de liberación,
o, o entrenamos a la gente para que la misma gente se pueda ministrar y solo ayudar en un momento que de plano se necesite otra persona, pero entrenar, ¿sí? Y ese es el propósito de esta noche, que ustedes y yo juntamente todas nosotras podamos ser entrenadas para ministrarnos nosotras y a nuestras generaciones, ¿sí? Después esto lo van a poder hacer en esa segunda sesión del, del curso que ustedes dieron. Pueden hacer esto ya como, por decirlo así, colectivo, masivo, ¿verdad? Pero ya habiendo pasado ustedes por eso primero, ¿sí? Entonces, bien importante, ¿no? A veces nosotros o en la familia hay síntomas, hay cosas, hay, como dijo Marta, hay maldiciones y uno dice, pues, ¿de dónde viene esto, no? ¿De dónde vino esto? Entonces, para, para más o menos dar unos síntomas que muchas veces vienen de esas maldiciones y con esto les digo también, no todo es iniquidades. No todo, o sea, hay cosas que son físicas, hay cosas que son por otras razones, pero necesitamos descubrir y discernir de dónde vienen estas cosas. Entonces, síntomas, por ejemplo, enfermedades, en general, por no decir un tipo de enfermedad, em, cosas que parecen ridículas, como ronchas en el cuerpo, por ejemplo, dolores. eh, También se hablaba de plagas, ¿verdad? Cuando una casa está llena de cucarachas, por ejemplo, arañas, ratones, gusanos, muchas veces son brujerías, ¿verdad? Este, temores, miedos, angustias, eh, sentir de suicidarse, por ejemplo, desesperación, ansiedad, depresión, ¿sí? Em, Enfermedades sin respuesta médica. Yo voy a darles a ustedes la copia de lo que yo tengo acá. Espíritus de muerte, por ejemplo. Falta de concentración, de no poder enfocarse. em, Accidentes continuos, letargo, dolores de cabeza continuos, migrañas, escasez financiera, ruina, desolación, opresión, insomnio, o se miran sombras, o hay asfixia, ahogo, pleitos, enojos continuos en medio de la familia, síntomas de esquizofrenia, de bipolaridad, alcoholismo, desmayos, pesadillas, la mente llena de muchos pensamientos, estar desconectado de la realidad, personas que están durmiendo y sienten que alguien se les sube encima y ahí dicen, ¿verdad? Se me subió el muerto, ¿no? Hace poco estaba hablando con alguien y me dijo eso. Me dijo, sentí que se me subió alguien y dice, y luego se puso de lado y le abrazaron la cintura y esta persona lo estaba sintiendo. Em, Cambios continuos emocionales, ¿verdad? Esos son algunos de los síntomas, pero puede haber, puede haber muchos otros, ¿no? Entonces, son síntomas de que algo está pasando, ¿verdad? Si no hemos podido solucionar eso orando o haciendo otra cosa, entonces son síntomas de que hay que poner atención y algo está sucediendo. Em, ¿Cómo solucionar esos conflictos en la corte, ¿verdad? ¿Cómo solucionar todo esto? Que eso es lo que queremos. A eso queremos llegar, Hilda. ¿Sí? Los síntomas que yo he mencionado, yo le pongo etcétera, porque puede haber más que a lo mejor no tenemos aquí anotados, ¿verdad? Pero esto es como para darnos una idea
de cómo las maldiciones operan. Por ejemplo, aquí no tenemos lo que mencionó, em, lo que mencionó Marta, violencia, ¿verdad? Violencia, violencia doméstica, ¿será? Violencia doméstica, abusos. No lo mencionamos tampoco, ¿verdad? Abusos. Que también ya esos entran en otro tipo de, por ejemplo, en las iniquidades sexuales, porque estas que estamos hablando son de brujería, pero hay iniquidades sexuales, hay toda clase de iniquidades. Ustedes hablaron de todo eso. ¿Pudieran más o menos darse cuenta de cuántas categorías de iniquidades eh, hubo cuando enseñaron? Más o menos, ¿como cuántas? ¿O las pueden como mencionar? ¿Mencionaron las iniquidades de brujería? ¿Algunas otras? Sí, bueno, mencionamos esa, mencionamos este, es que sí, sí les presentamos en el grupo todo ese listado. Eh, También de abortos, de, de muertes generacionales, que se muere el primero y siempre se muere el primogénito, de pobreza, de escasez también. También mencionamos eso de las plagas igual, pero también de las cartas, pues todo eso que también nos trae, que también nos trae maldiciones, también vimos eso, accidentes también pues de carros, eh, es que sí vimos varias, y eran más o menos como unas 200. ¿Los síntomas? Sí, Ujú. Sí, porque las iniquidades hay muchas. Como lo de que tú sí. dices de echar las cartas, esa es una iniquidad de brujería. No es síntoma, Ujú. esa es iniquidad. Ah, sí, sí, sí. Pero lo otro que dices, accidente de autos, muerte del primogénito, esas son las consecuencias, ¿verdad? Son los síntomas, las consecuencias de practicar todo eso. Entonces, está tremendo, pero, o sea, yo creo que, por ejemplo, las iniquidades sexuales son como para ministrarse en una sola sesión, por decir así, las de brujería en otra sesión, para poder identificar con claridad. Ahora, de tantas iniquidades que hay, pues uno, por ejemplo, por mencionar algunas, ¿no? Hechicería, rituales, eh, Ouija, consagraciones, ocultismo, pactos, ofrendas, inciensos, magia negra, encantamientos, altares, santería, vudú, casamiento con los demonios, chamanismo, esoterismo, los horóscopos, la lectura de las cartas, la adoración a la Santa Muerte, la lectura de las manos. Todas esas son iniquidades de brujería y hay muchas más que es bueno tenerlas en la lista. No sé cuántas hay en el libro de iniquidades, no sé cuántas de estas hay ahí, pero podemos complementar la información. Pero, y podemos decir, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál, cuál vengo yo cargando, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para poder retirar estas iniquidades y solucionar todas estas iniquidades? Entonces, pues dicen por acá, más vale, en inglés, como dice, better safe than sorry, ¿no? Mejor estar seguros que decir, ay, no lo hice bien, ¿verdad? Entonces, a menos que tengamos una muy buena claridad de cuáles son las iniquidades que pesan en nuestra línea genealógica, pero si no tenemos una claridad de cuáles, entonces necesitamos ir sobre todas y cada una, porque no sabemos cuando nosotros estamos hablando de iniquidades, amadas, estamos hablando de generaciones
muy muy antiguas, que nosotros, gente que nosotros no conocimos, ¿sí? Gente que nosotros no conocimos. Entonces, en mi caso, yo fui sobre todas, todas más las que el Espíritu Santo me reveló. No dejé ni una sin pedir perdón por ella, ¿sí? Entonces, fui sobre toda la lista, porque yo ya hice esto que les voy a enseñar, ¿sí? Entonces, fui sobre toda la lista a presentarla delante del Señor. Yo les voy a decir ahora cómo hacer esto, porque creo que es un entrenamiento muy poderoso, muy válido, ¿verdad? Delante del Señor. Pero antes de ir sobre cómo hacer esto, cómo remover las iniquidades, hay un énfasis que el Señor también nos da y es, antes de ir ministrar esto, perdón, es solucionar conflictos con personas. Solucionar conflictos que tengamos con personas. ¿A qué me refiero? Con familiares, con personas que tienen algo en contra de nosotros, con personas a las que nosotros decepcionamos, personas a las que inconscientemente culpamos por algo que nos pasó, ¿sí? Personas a las que hicimos nosotros una injusticia, personas que nos hicieron una injusticia a nosotros. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí? Entonces, con las personas que tienen algo en contra de nosotros, pues ver qué pasó, porque esa persona tiene algo en contra mío y solucionarlo. Todo esto se hace en la corte, amados. Miren, les voy a leer Mateo 5:22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Estamos enojados con alguien? Nosotros nos hacemos culpables ante la corte. Abran ahí Mateo 5:22, para que no me crean a mí, créanle a la palabra, ¿verdad? Ahí dice, en esta versión de la Biblia de las Américas, y yo creo que en cada versión va a decir lo mismo. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, o sea, necio, a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema, que es la más alta. Y cualquiera que diga idiota, o sea, a su hermano, será reo del infierno de fuego. Y luego decimos, ¿y por qué estoy como en un infierno? ¿Por qué me está pasando tanto? ¿Por qué me siento que estoy en una cárcel? Porque dice reo. ¿Qué es ser reo? María, ¿qué es ser reo? Cautivo. Cautivo, estar encarcelado. Ujú. Como prisionero. Pionero, es un reo. Y luego nos sentimos como en prisión, como, Ujú. este, ¿verdad? Y decimos, ¿y por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Para mí esto fue una revelación poderosísima. Entonces, cuando yo leo esto, digo, yo tengo que tener cuidado de no enojarme con mi hermano. Ni porque, aunque me haya hecho una injusticia, algo que para mí sea una injusticia, ni siquiera abrir la boca. Ay, ¿este qué se cree? ¿Y por qué no me habló? ¿Y por qué no me dijo? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque cualquiera que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la luz de Cristo. Entonces, va a ser muy importante que antes de meternos a ministrar iniquidad, podamos solucionar.
¿con quién nos hemos enojado? ¿Sí? A mí me hablaba el Señor y me decía, soluciona tus asuntos con tu mamá, soluciona tus conflictos con tu mamá. Y yo dije, ¿pero qué asuntos voy a solucionar con mi mamá si mi mamá ya ni está viva? Yo no comprendía, pero fue una orden del Espíritu Santo. Y cuando yo tomé el tiempo para empezar a solucionar todo, yo me senté aquí en este lugar donde estoy ahora, traje toda la lista de las iniquidades, me acerqué el aceite, me acerqué el pan y el vino, me presenté delante del Señor y cuando estaba en medio de solucionar conflictos con varias personas que el Espíritu Santo ya me, pues hice una lista. El Espíritu Santo me trajo nombres de personas, hice la lista y cuando llego con mi mamá, dije, Espíritu Santo, ¿qué conflicto tengo yo con mi mamá? Yo, que yo sepa, yo no siento nada. Ay, el Espíritu Santo me trajo una escena de algo que yo pasé y que yo, en mi niñez, en mi cabecita de una niña de 5 años, yo me preguntaba, ¿por qué mi mamá no me defiende? Eso me lo trajo el Espíritu Santo. Eso fue tan intenso que yo ahí perdoné a mi madre, que yo ahí también le pedí perdón. O sea, fue una cosa que el Espíritu Santo trajo, que fue tan intensa que yo recibí ministración, liberación, ¿sí? Porque a mí se me estaba acusando en la corte por esa situación que yo no me recordaba. Pero el Señor nos ha dicho, no le debas a nadie nada, que el diablo no encuentre nada en mí que le dé una legalidad para que me golpee. Entonces, hice una lista. Uno tiene que venir preparado con todo y ya el Señor le va a ir revelando otras cosas o le va a ir dirigiendo cómo hacer aquí, cómo hacer acá. Y eso fue lo que yo hice, ¿sí? Solucionar cosas con pastores pasados, con gente que se decepcionó de mí porque no es, porque esperaban de mí algo diferente, pero tal vez yo les respondí de otra forma, no llené sus expectativas y no sé. Por ejemplo, uno se sale de las congregaciones muchas veces y los pastores se quedan enojados. Entonces hay que ir porque estamos en la corte. Cuando uno viene a solucionar estos conflictos, los abrimos en la corte. Entonces, cuando oramos, nosotros decimos, Señor, vengo a la corte a solucionar conflictos. ¿Sí? Entonces uno viene a la corte del Señor. Ya sabemos que son las cortes celestiales donde uno se puede presentar para presentar nuestro caso. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? María, ¿todo bien? ¿Sí? Entonces, es bien impresionante cómo el Espíritu Santo nos va dirigiendo cuando nosotros decidimos que el enemigo no tenga nada en nosotros y cuando nosotros decidimos pagar todo lo que debemos, ¿sí? Aún en esas cosas que uno no se acordaba. Entonces, con familiares, personas que tienen algo contra nosotros, hablaba de los pastores, ¿verdad? Que a veces nos maldicen porque nos fuimos de la congregación, ¿sí? Entonces, eso hay que solucionarlo, ¿verdad? En la corte, hay que solucionarlo en la corte. Em, Conflictos familiares. A veces Jezabel se mete, a veces la brujería se mete tanto entre la familia que se odia la madre con la hija, hermana contra hermano, y es un pleitero y es una contienda que se metió ahí, ¿sí? Que se metió. Entonces nosotros vamos a romper con cosas que estén a nuestro alcance, ¿sí? En cuanto nosotros dependa,
Lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer por bien nuestro, por bien de nuestras generaciones. Entonces, ir reconociendo todas esas cosas, iniquidades de conflicto, ¿sí? De contienda, de odio entre la familia, qué terrible, qué terrible. Hermanos haciéndose brujerías unos a otros, qué terrible. Entonces, todo ese tipo de conflictos, poder traerlo a la corte para poder presentarlo y solucionarlo. A veces va a tocar pedir perdón, a veces va a tocar perdonar. El asunto es que el corazón y nosotros quedemos libre de todas esas cosas que algunas son inconscientes, pero de repente el Espíritu Santo las va a traer, a las que no nos acordamos, por ejemplo. Sí, el Espíritu Santo es tan fiel que lo va a traer. Marta, tú estabas levantando la mano. Sí. Sí. Y es que ayer de lo que estaba hablando ahorita, sí se me escucha? Sí, Sí. Bueno, de ahorita de lo que estaba hablando, ayer yo, como mi hija va a la secundaria en la tarde, iba yo caminando. Eh, no sé por qué de repente, pues, estaba platicando con una persona de tiempo, ya que nos conocíamos de, bueno, de jóvenes, y pues que andábamos en el mundo y todo eso. Entonces, el Señor me llevó a recordar muchas cosas de dónde me había sacado y todo eso, ¿no? Pero no sé por qué todo esto al recordar me llevó a recordar a mi papá. Y recordaba porque ahorita como decía que pues su mamá ya no está. Al igual mi papá pues ya tiene la misma edad que mi hija, tiene 14 años, no más 15 años que falleció. Y yo ayer le preguntaba al Señor caminando porque pues yo con mi papá tuve muchos conflictos, muchas peleas, y pues yo fui también muy agresiva con él también. O sea, me puse al tú por tú igual que él, así como él era cuando yo crecí. Eh, y pues él falleció y pues yo nunca le pedí perdón, o sea, nunca le pedí perdón. Y yo ayer iba caminando y le decía al Señor, y cómo le pido perdón? O sea, ¿y cómo puedo ponerme a cuenta si mi papá ya no está, mi papá ya no vive? Y pues yo, o sea, yo le preguntaba eso, porque yo le preguntaba ayer al Señor, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo honestamente con mi papá ya no siento odio, no siento rencor ni nada de eso, pero sí me llevaba al Señor a recordar el que pues yo nunca le pedí perdón a mi papá. Entonces, pues yo decía, ¿cómo lo hago? Entonces, esa es o sea, lo que yo ayer le preguntaba al Señor, ¿cómo lo podía hacer yo? claro. Por eso me identifiqué con lo que dijo. Sí, sí, y bueno, entre paréntesis, agrego a esto, gracias a tu comentario que sacas, que esto de arreglar conflictos familiares o con quien sea necesario, sean personas vivas o muertas, o personas que ya no están. Por eso es que estamos en la corte, por eso es de que yo pude decir, o sea, el Señor arregla todo. El asunto es que uno pueda abrir el corazón y yo dije, mamá, perdóname y mamá, te perdono por esto y por esto y por esto. ¿Sí? Entonces, o sea, si están vivos, igual tal vez el Señor no, uno tiene que discernir porque em, si uno tiene que perdonar, por ejemplo, a un hermano que te abusó, a lo mejor uno no se siente como que te pares enfrente del hermano y le digas, oye, hermano, te perdono por lo que me has hecho. No, tal vez no sea eso, sino uno en oración poder soltar el perdón a ese hermano o al padre, porque hay padres abusivos, ¿verdad? Entonces, poder soltar ese perdón, poder solucionar ese conflicto. Este, Hilda, se me viene ahorita como tu papá que está enfermo, ¿verdad? Este, no sé, de alguna forma.
Yo no sé cómo haya sido tu papá contigo, em, pero hay cosas que los padres hacen en ignorancia, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, pues pues en su ignorancia, así decía yo de mi mamá, en su ignorancia, pues hizo lo que pudo, pues con tantos hijos que otra le quedaba, ¿no? O sea, ese era mí y estaba bien, pero había algo más profundo que el Espíritu Santo me quería sanar. Había un conflicto dentro de mí que yo no sabía. Había una niña enojada dentro de mí, o asustada, o preguntándose por qué mi mamá no me defendía, por qué me dejaba sola. Entonces, pero yo no era consciente de eso hasta que el Espíritu Santo me lo trajo. Entonces, ir viendo eso, Hilda, ir arreglando asuntos también del papá, de la mamá. Hubo mucha ignorancia de nuestros padres, ¿sí? Entonces, solucionar todo eso. En cuanto a esta situación de solucionar conflictos, está claro todo eso. ¿Está claro para todas? ¿Sí? María. Aquí le estoy dando vueltas si están vivos, si tengo que ir en persona o nomás me presento a la corte y ahí lo dejo. No es que te presentas y ahí lo dejas. No, pero Es bien valioso eso. sí, sí, pero me refiero que si están vivos tengo que ir a hablar directamente con ellos o no, nada más voy a la corte y lo hago en la corte sin tener que ir directamente con la persona. Si la persona es amedrentadora, si es controladora, si influencia sobre ti, así que te hace como, o sea, tener temor y eso, pues mejor hazlo en la corte, ¿verdad? No sé, no, depende cómo tú pues, te sientas. Hay personas que se sienten como muy expuestas, es como el abusador, o sea, yo no quiero ver no le quiero ver la cara al abusador para perdonarlo, yo lo puedo hacer con el Señor, Ya, ¿sí? Porque me voy a sentir expuesta sí, si le veo la cara al abusador, por ejemplo. Entonces, necesitamos hacerlo todo en la sabiduría del Señor. ok. Ajá. Es como, me viene esto a la mente, Pinita, de la persona que, digamos, lo que tú acabas de mencionar, una persona abusadora o controladora, esa persona es como él tiene un espíritu, este, y en verdad quizás no, dependiendo, como tú lo acabas de mencionar también, es de cómo te sientes, si te amedrenta esa persona, no necesariamente uno se tiene que ir a enfrentar al espíritu que te causa desconfort espiritual o emocional. Eh, y tiene mucho sentido el hacerlo delante del Señor, porque es ahí donde todas las cuentas están claras. Ujú. Sí, porque aquí en el versículo de Mateo 5:22 dice que estamos en la corte. Ya solo Ujú. estar enojados con nuestro hermano, o yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ya somos culpables en la corte. Imagínense Ujú. qué legalidad tiene la tiniebla si ya nos están diciendo que somos culpables. Y no es como alguien decía, pero si ya Cristo pagó todo, ¿por qué? Si ya nos dio la victoria, sí, pero te sigues enojando con tu hermano. Y es como dice la palabra también, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra los espíritus y potestades que se mueven a través de ellos. O sea, el ambiente, la atmósfera que está alrededor de ellos es lo que contamina, pero uno se enoja con la carne, con el hermano, con el amigo, con el que está poseyendo el espíritu, sin entender que que detrás de todo eso hay un espíritu que se mueve. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es solucionar conflictos, solucionar esos conflictos. Yo me tomé como hora y media o 2 horas para hacer esa. Pues, a ver, pero lo hice, 2 horas me tomé para hacerlo todo, empezando por solucionando los conflictos, ¿sí? Este, y es de decir, nadie me interrumpa, ahorita voy a estar en este cuarto, yo cierro la puerta
Yo tengo aquí todo lo que necesito y aquí el Señor y yo, ¿sí? Con una instrucción. Entonces, una vez que se hace eso, entonces ya empezamos, Hilda, a remover las iniquidades, a solucionar iniquidades. Cuando hablamos de iniquidades de brujería, sabemos que cada país, cada región, tiene, aunque hay generales en todos lados, pero hay cosas específicas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no es popular lo de la Santa Muerte, pero en México sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces cada región tiene sus cultos y sus altares a diferentes entidades. Entonces, es poder reconocer eso. Si mi descendencia practicó la brujería, entonces está en mi ADN, sea que yo lo practiqué o no, está en mi ADN. Existe y esto causa sintomatología, ¿verdad? Causa cosas, hay consecuencias, porque no ha habido quien se levante para cerrar esas puertas. Entonces, hay una puerta de liberación que se ha abierto y vamos a echar mano de esa puerta de liberación. Hay un veredicto en mi contra en las cortes celestiales, no solamente porque me estaba enojando, estaba enojada con una hermana que me ofendió. ¿Y por qué me ofendió? ¿O por qué me ofendí? Porque a veces como yo percibo, puede crear la ofensa mayor. Y muchas veces el espíritu de rechazo nos lleva a ofendernos muy fácilmente, ¿sí? ¿Por qué me habló así delante de todos? ¿Por qué me gritó? ¿O por qué no me tomó en cuenta? ¿O por qué no me invitó? Y empieza el espíritu de rechazo a ver nosotros esa falta mayor y mayor y mayor y mayor. Entonces nos enojamos. Consciente e inconscientemente, el alma se enoja porque no le van las cosas como quisiera. Y se enoja con tal hermano, con tal hermana. Y aunque uno trate, ¿verdad? Y viene el abrazo y viene y que tratas de no mostrar eso que tú estás sintiendo por dentro y lo quieres cubrir con un abrazo o lo que sea, ¿no? Entonces, o queremos cubrirlo con ofrendas de paz. Con las ofrendas de paz queremos cubrir cosas, pero el corazón sigue. No saliste de la corte solo porque diste una ofrenda de paz. S- Qué bueno dar una ofrenda de paz, eso es bueno, pero no lo hagas si no has venido a la corte y no te has reconcilias con tu hermano en la corte, ¿verdad? Ahí sí cuando todo eso se potencia y es poderoso. Entonces, entonces hay consecuencias, hay un veredicto en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces es lo que hacemos cuando nos presentamos en la corte a solucionar conflictos primero. Cerramos eso y luego nos presentamos en la corte para presentar las iniquidades de nuestros ancestros y nuestras, ¿sí? Para presentar y empezamos a trabajar con las iniquidades de brujería. Entonces, ¿cuáles son las líneas de contaminación? ¿Por qué nos contaminamos con la brujería? ¿Por qué? Porque las líneas de contaminación o las puertas abiertas, las puertas que se abrieron, cuando fuimos concebidos, ¿sí? ¿Qué pasó cuando estábamos siendo concebidos? ¿En qué estado de ánimo estaba nuestra mamá cuando estábamos siendo depositados, ¿verdad? Por el papá en el vientre de la mamá. ¿Qué atmósfera había en ese momento? Cuando nosotros fuimos concebidos, fuimos aceptados, fuimos rechazados, no nos querían, ya éramos 17, 15 hijos, ya, ay, tal vez dijeron, ay, otra vez, ¿verdad? Este, concepción,
el cordón umbilical. El cordón umbilical es muy importante porque por ahí pasa, no solo pasan los nutrientes al bebé, pasa toda la genética con todo el ADN, con todas las iniquidades. El cordón umbilical. Hay un versículo, no lo tengo acá, lo voy a tener que poner, pero hay un versículo donde el Señor le dice a Israel, no te lavamos, no, nadie te lavó, estabas en tu sangre, nadie te lavó, nadie, nadie te lavó con sal, le dice, nadie te cortó el cordón umbilical. Eso está bien poderoso. Y aunque a nosotros y a los bebés les cortan el cordón umbilical cuando nacen, pero nunca nadie se los cortó espiritualmente. Eso es la administración de liberación. ¿Sí? ¿Está aburrido esto o está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces hay que cortar un cordón umbilical y empezamos por nosotros. Nunca nadie me cortó el cordón umbilical. Ahí está, ahí voy a ponerlo. Lo voy a poner el versículo porque está muy poderoso. Entonces, en el espíritu se corta ese cordón umbilical con porque sigue activo, sigue pasando la genética, el ADN, las maldiciones, las iniquidades y todo eso sigue pasando por ahí. Entonces, es necesario cortarlo. Este, otra entrada de iniquidad es el pecado recurrente. Por ejemplo, si no había iniquidad, pero la persona dijo una mentira y otra mentira y otra mentira, o sea, pecado recurrente, se crean el cordón torcido, se crea la iniquidad, la genética, ¿verdad? El ADN, son puertas de iniquidad. Entonces, todo esto, toda esta lista no les he leído toda la lista de las iniquidades, que son algunas, no son todas, pero ya les mencioné algunas, ¿no? La idolatría, por ejemplo, la idolatría es una iniquidad tremenda, la nueva era, satanismo, lectura de cartas, zodiaco, esoterismo, todo eso, ¿no? ¿Cómo solucionar? Aquí vamos, entonces, entrar en la corte celestial, presentarnos, como ya dijimos, habiendo solucionado conflictos. Entonces, lo primero que hacemos es que nos apartamos, ¿verdad? Porque o sea, desafortunadamente ahí no es que estamos en la sala cuando alguien está cocinando y que aquí están nuestros hijos y que aquí está el esposo y que aquí necesitamos enfocarnos, meternos bajo llave nosotros solitos y ahí con el Señor para no distraernos, ¿sí? Orar por la atmósfera donde estamos, en el cuarto donde estamos, orar por la atmósfera, que sea el Espíritu de Dios moviéndose, que sea el viento del Señor moviéndose, que sea el Señor ahí en medio de nosotros. Em, entonces ya presentarnos, Señor, vengo a tu corte, me presento en tu corte, ¿verdad? Teniendo una conciencia de que en ese momento Dios no es tu papito, no es tu aba ahí, no es papá, no es ahí él es juez, ¿m? Ahí él está para juzgar el caso. Ahí no es ese papá consentidor, ahí en la corte Dios es juez y lo tenemos que ver como tal, como juez. Ahí estar conscientes de que nuestro abogado es Cristo, estar conscientes de que se abren los libros en esa corte, que hay actas, ¿verdad? De decretos en contra de nosotros, deudas, en otras palabras son deudas, perdón. Yo veía otras versiones de los que son los decretos en contra de nosotros y dice que son pagarés. ¿Alguien sabe qué es un pagaré? ¿Qué es un pagaré, Helen? Como recibos, como
como un vale que te que de una aprobación de que hay esta deuda. Sí, es un documento que firmas cuando tienes una deuda y hasta que la pagas, ese papel que se llama pagaré se rompe y ya no tiene validez. Pero mientras estás con la deuda. Es una deuda. Ujú. Ujú. Hay una versión que traduce que los decretos en contra de nosotros son deudas y el Señor dice no le debáis nada a nadie. Entonces son deudas, son comprobantes de una deuda firmada, así como dice que con nuestra firma, ¿sí? Entonces tienen derecho a querernosla cobrar, ¿verdad? ¿Sí? Em, bueno. Para esa parte, entonces nosotros vamos a usar Colosenses 2:14, donde dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. O sea, ese versículo lo vamos a usar una vez que nosotros ya, nosotros nos presentamos como inocentes o culpables. Culpables. Primero culpables y después inocentes. Sí, nosotros nos presentamos culpables Culpables. ante la corte. Somos culpables. Hay decretos en contra de nosotros, aunque nosotros no lo hicimos. ¿Por qué? Por el ADN, la genética, las iniquidades generacionales. ¿Sí? Entonces nos presentamos, nos declaramos culpables y entonces lo que podemos hacer, yo se los recomiendo, yo lo hice, me funcionó muy bien, me ayudó a recordar. Yo lo que hice es que yo les voy a ustedes a mandar este documento que tengo donde están las instrucciones. Yo tomé un papel por separado y ahí escribí los nombres de las personas con las que yo me tenía que solucionar conflictos. Y luego lo que el Señor me reveló, lo anoté también. Y luego ahí mismo puse la lista de todas las iniquidades que yo entiendo que son de la brujería, pero el Señor me mostró otras y las anoté, ¿sí? Entonces escribo ese documento en papel con las iniquidades, con los nombres de los familiares que hicieron esas iniquidades y también con mi nombre, ¿verdad? Entonces yo puse el nombre de mi abuela, puse el nombre de mi hermano, puse el nombre de los que yo me acordé que practicaban algún tipo de hechicería o de brujería o alguna cosa de esta. Entonces todo se pone en el documento y le ponemos fecha de caducidad a ese pagaré, a ese documento firmado, le ponemos una fecha de caducidad y yo le puse la fecha de ese mismo día que el Señor me estaba ministrando y que yo vine a la corte. Ese día, ahí se acaba, ahí se acabó todo eso. Entonces, le ponemos fecha de caducidad al documento. Pueden ponérselo arriba, pueden ponérselo que esté visible, ir escribiendo en el documento, en el papel, las iniquidades, nombres de familias, fecha de caducidad, lo repetí, pedir perdón por las iniquidades personales y pedir perdón identificativo por nuestros familiares, uno por uno de la familia y uno por uno de las iniquidades. Cada una yo las mencioné todas, yo me arrepentí de todas, yo me declaré culpable de todas las que yo tenía en la lista, de todas, porque yo no sé si hace 200 años eh, el- familiares míos cometieron algo que yo no sé, ¿verdad? Entonces, mencionarlas una por una y obviamente pues arrepentirnos de esto, ¿no? Una vez que ya confesamos todo, entonces recibimos pues el perdón, ¿verdad? Recibimos el perdón de Jesucristo, que ya lo hizo en la cruz. em, y nosotros pues empezamos a declarar que están canceladas esas iniquidades. Canceladas, ¿sí? Las iniquidades no se reprenden. Las iniquidades, como dice en Colosenses 2:14, ¿verdad? Con todos sus pecados y con todas rebeliones y todo eso, dice que se cancelan, se anulan.
Eso no se reprende, se cancela, se anula las iniquidades y sus consecuencias y todos los síntomas, los mencionemos todos los síntomas para que todo eso sea cancelado, anulado, todo el síntoma de lo que estaba sucediendo, síntomas esos de accidentes, esa maldición de accidentes, esa maldición de escasez, todo eso lo vamos cancelando porque ya nos presentamos ante la corte. Em, Toda consecuencia en mi vida y en mi descendencia hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Eh, Todas esas iniquidades son removidas, canceladas, anuladas. Em, Removerlas de nuestra médula ósea porque se anidan en los huesos. A veces se anidan en los órganos, pero se anidan en los huesos. David decía, Señor, mis huesos se han secado, ¿verdad? Por tal y tal cosa. Em, entonces, removerlas de la médula ósea y de los huesos, que se sequen, ¿verdad? Que se quemen por el poder de la sangre de Cristo. Y según el versículo de Colosenses, que dice, habiendo cancelado este documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Eso lo vamos, ese va a ser nuestro sello de nuestro documento. Y luego dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Jesucristo. Nosotros nos vamos a conectar con esa victoria, ¿sí? Nos vamos a conectar con el desfile triunfal, con el espectáculo público de todo eso que nos estorbaba, pero que ya el Señor lo venció. También se recomienda que después de esto comamos la carne, bebamos la sangre, la Santa Cena del Señor. Cuando yo lo como por mí, por mis generaciones. Em, Se rompen las actas de decreto y ahí lo que hacemos es romper ese papel que escribimos con la fecha de caducidad, así como dijo Helen, pagado está, se rompe y se tira a la basura o se quema. Mejor si se quema, ¿verdad? Mejor si se quema. Em, Se pronuncia un nuevo veredicto, entonces nosotros pronunciamos el nuevo veredicto de sanidad, liberación y bendición para mí y 1000 generaciones mías, ¿sí? Hasta 1000 generaciones, declarando que mis generaciones aman a Cristo y obedecen sus mandamientos, ¿sí? Y entonces, una vez que hayamos hecho esto, ungimos nuestra cabeza con aceite, pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene, porque la casa limpia no puede quedar vacía, sino que tiene que llenarse. Entonces, que nos llene con sus frutos, que nos llene con sus gracias, que nos llene con sus dones, que nos llene, ¿sí? Versículos, aquí pongo versículos que estamos usando para que los repasen antes de comenzar y después decimos ya, salimos de la corte. Nos salimos de la corte y ya, asunto arreglado. ¿Ok? Ese es el proceso de ministrar. Ahora, yo les estoy dando cosas básicas, importantes, pero puede ser que en el momento el Señor les revele alguna otra cosa. Tomen nota de eso y pónganlo por un ladito. Impriman los papeles que les voy a mandar, imprímanlos y si el Señor les muestra algo más para ustedes o algo para sumar, hagan una notita y escríbanlo aparte. Ese es el proceso para administrar las iniquidades de brujería, ¿sí? Eso es. ¿Qué les parece? Súper, ¿verdad? Entonces necesitamos multiplicarnos esto, de aprovechar la puerta de liberación e irnos ministrando, porque este es un arduo trabajo. Entonces, va a ser muy difícil que estemos ministrando una por una, imagínense.
una por una. Pero una vez con esto, yo les aseguro que estamos dependiendo del Espíritu Santo y va a venir una libertad poderosa, ¿sí? Y después de eso vamos a tomar otra área, ¿sí? Pero esto es la primera parte. Este, ¿Creen que lo pueden hacer? Sí, amén. ¿Alguna pregunta? ¿O quedó todo clarito? Hilda, ¿te quedó claro? Sí, sí, sí me quedó claro. Ahorita lo que me estabas diciendo acerca de los hermanos, de estar enojados y todo eso es de ir a la corte, porque yo nada más les pedí perdón delante de todos. Entonces, pero no me presenté en la corte. O sea, no me presenté en la corte y sí, a los puntos que nos estás dando, declararnos primero, presentarnos a la corte. Y un ejemplo, yo decía, padre, no hay, tenemos que presentarnos con el juez también tomar en cuenta los testigos que tenemos. Eh, o sea, todo eso, porque hasta ángeles van a estar en ese momento, pero que nosotros, yo digo que de veras, o sea, si es necesario meterte en esa puerta, meterte en ese cuarto irte liberando, ya tenemos esa puerta y creerlo, y todo esto es por fe, creerlo, tenemos ya esa puerta abierta y irnos liberando, porque eh, ahorita sí me queda muy claro, este, como dice, pedís, pero, o sea, pedís mal, o no lo sabemos hacer por falta de entendimiento o por falta de discernimiento, y por eso no se acaban los conflictos, por eso todavía estamos prisionados en ese de dolor, de resentimiento, de odio, de orgullo, de soberbia, cuando nosotros tenemos que presentarnos culpables para que el Señor empiece a dar el fruto, porque hay orgullo, hay soberbia, y digo, sí, sí lo voy a trabajar, o digo, oirás, pero no pequé, si no me quedo callada, no les digo nada, pero mientras tanto hay algo en tu interior que no te deja, porque no has ido a esa corte, a liberarte, a todo eso que se ha levantado en contra de ti, o que uno mismo también lo provocó, eh, y no hemos ido a esa corte a declararnos culpables y dejarlo ahí. Ese pagaret es un pagaret que sí me imagino, yo sí tengo, no sé, a mi vida. En estos momentos como estoy, como no se ha solucionado esto, que vienen tantos problemas, sí me siento así como que con muchos pagares, con muchos, cuando ahorita me estás diciendo es uno por uno. Entonces, porque a nosotros en la denominación donde yo estaba decía, no, tú confiesa que y acepta al Señor Jesús como tu único Salvador y todas tus actas, todas esas quedan anuladas porque tú ya estás en Cristo, simplemente porque lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador. Pero no surgía nada, todo estaba igual o hasta peor. Ujú. Y uno dice, ¿qué pasa, Señor? Y ahorita con lo de iniquidad, en el libro no nos revela, por más que buscamos material de ayuda, o sea, no, o sea, yo no había tenido esta revelación. O sea, sí lo practicamos, pero no fue como diciendo, mira, o sea, con bolitas y bolitas y puntitos y manzanitas, era que tenía que ser paso por paso. Claro. Eh, entonces, pues como que sí, volver otra vez a remover, volver otra vez como diciendo, a ver, vuélvelo a empezar. Lo quise practicar, pero no era, o sea, no es así como uno lo estaba haciendo, ejerciendo. Entonces, por eso sí, ahora me doy cuenta todo lo que hemos estado viviendo, lo que no ha habido solución todavía, Ujú. porque sí es un mover uno por uno. Y sí, o sea, tenemos que romper.
todos esos pagarés y llevarlos a la cruz y pedirle al Espíritu Santo que en ese momento nos ayude, porque Marta lo acaba de decir, dice, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo acciono? Pero dentro de nosotros sí hay algo que se siente con esa deuda. Dentro de nosotros sabemos que hay algo más y que andamos buscando como esa luz, andamos buscando como que hacerlo de la manera como Dios tiene que ser. Y como dice la palabra, y a veces es bien muy triste que cuando, por ejemplo, en una congregación era, vamos a orar, y todos oraban por su parte y decían, ahora vamos a leer 3 pasajes bíblicos, y ya con eso ya se cumplía todo, lo espiritual. Cuando no, cuando lo tenemos que practicar, cuando lo tenemos que hacer, cuando tenemos que discernir bien la palabra de Dios. Ahora, con ese texto, pues lo hemos leído varias veces, pero saber que nosotros estamos demandados en una corte. Wow. Ese texto yo lo descubrí la semana pasada y me hizo llorar. Me hizo llorar porque dije, Dios mío, ¿con qué razón? Sí. Qué tremendo. Ahorita lo que me estás diciendo y todo lo que está pasando en mi casa con mi papá, la brujería, la hechicería, las enemistades y eso, o sea, sí, o sea. Sí, sí, sí. O sea, ahorita quería estar llorando porque, o sea, analizando todo. O sea, estoy en una corte, estoy demandada, estoy con pagarés que debo. Y a veces uno decía, yo le decía a Marta, pero hay que decirle al Espíritu Santo que cómo, aunque empecemos de cero, estamos en cero, no sabemos. Ahora que Dios nos diga Claro, cómo hacer. claro, sí. Ahora, fíjate, bien, bien tremendo todo esto porque hablamos con mi esposo, ¿no? Y le decía yo, acuérdate cómo tus hermanas, y a veces hasta siendo cristianas, cómo tus hermanas ponían velas debajo del lavadero, ponían altares en la casa, que lo de los altares lo vamos a ver en la siguiente vez que nos reunamos. Cómo romper todos esos altares y todas esas brujerías que nos lanzaron, ¿sí? Porque hay gente que hace esas cosas, hay chamanes, hay personas que practican esa hechicería y te la lanzan y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Y uno no sabe que ahí a lo mejor el compañero de trabajo te está ahí lanzando cosas y tú ni sabes, ¿verdad? O te pusieron en un altar, o aún nuestros padres, o sea, no nos acordamos, ¿verdad? Como los papás tenían una mesita ahí con la Virgen, con las velas o con cosas raras, o te ponen el hilito rojo, o te pasaron el huevo, o ¿qué no hicieron con nosotros? Entonces, eso va a ser la segunda parte de lo que vamos a explicar para la siguiente vez, para ir rompiendo con todo eso que desafortunadamente nos ha perseguido porque teníamos puertas abiertas también. ¿Sí? Entonces, y decíamos, hablaba yo con mi esposo porque decía, ¿cómo, verdad? O sea, ¿por qué? Si ya Cristo pagó por todo, ¿por qué nosotros estamos así, no? Yo le decía a mi esposo, mira, tenemos un Dios justo y si hay una legalidad, Él no la va a pasar por alto, porque nuestro Dios es justo. Él no es como que, ay, yo te voy a dar todo y te voy a bendecir todo. Espérate, hay una legal, alguien está reclamando algo, un pagaré que debes. Hasta que no lo pagues, no te puedo bendecir, porque Él es justo, ¿verdad? Él es justo. Entonces, mientras haya alguien mientras haya un pagaré de deuda ahí en contra de nosotros, pues Dios dice, es que págalo y después te bendigo, después, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo esto. Dios es justo. Todos sus juicios son justos. Todos los juicios del Señor son justos. Así que, amadas, si no hay otra pregunta, hasta aquí llegamos. Le damos gracias al Señor por abrirnos este tiempo, puerta de liberación para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia.
hasta aquí llegaron las iniquidades, ¿sí? Hasta aquí llegaron. Y una vez que agarremos carrerita, miren, vamos a ir renunciando a todo, ya vamos a ir solucionando todo tipo de iniquidades. Hay un tiempo para todas ellas, ¿sí? Pero nos levantamos en el nombre de Jesús y así como yo lo aprendí y como toda la revelación que recibí, así también sean ustedes impartidas en esta revelación para que ustedes también ayuden a muchos y les enseñen a muchos, ¿sí? Así que bueno, pues hasta aquí llegó nuestra reunión, amadas. Gracias por estar acá. Que descansen. Pueden abrir su micrófono y nos decimos bye bye. Muchas Gracias, gracias, Dios Pilita. les bendiciones. bendiga. Gracias a todas. Hasta Gracias. pronto. Ahí les Gracias. mando el documento con todas las notas, ¿sí? Ok, Muchas gracias. gracias. Ok. Gracias, Pilita. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.